Bienvenidos a la clase de Anatomía del Cráneo. El objetivo de la clase es que, al finalizar la misma, puedan describir los accidentes óseos más importantes que conforman el esqueleto del cráneo y resaltar las principales relaciones topográficas y la formación de cavidades comunes. El cráneo se puede dividir en viscerocráneo, también conocido como macizo facial, y en neurocráneo, aquel que contiene estructuras del sistema nervioso central. El neurocráneo puede dividirse a su vez en calvaria y en base de cráneo, la cual, vista desde superior, se denomina endobase y vista desde inferior se denomina exobase. Para dividir al neurocráneo del viscerocráneo, trazamos una línea que parte de la base de la nariz, pasando por encima de los arcos superciliares hasta el conducto auditivo externo. Comenzaremos a describir al neurocráneo. En esta vista lateral podemos observar al hueso frontal con su escama, al hueso parietal, al hueso temporal con su porción escamosa, apófisis mastoides, conducto auditivo externo y apófisis cigomática. También se puede observar el ala mayor del efenoides, la escama del hueso occipital y el hueso cigomático. Por otro lado, se observan las suturas coronal, lambdoidea, escamosa, efenoparietal y efenofrontal. Desde una vista superior del cráneo podemos observar a los huesos que conforman la calvaria. Encontramos al hueso frontal, los huesos parietales y al hueso occipital. A su vez, se observan las suturas coronal o frontoparietal, sagital o interparietal y lambdoidea o parieto-occipital. Recordemos que las suturas pertenecen al grupo de articulaciones que no poseen movilidad, es decir, a la sinartrosis de tipo fibrosas. Este último concepto es de relevancia, ya que el cráneo en el adulto es inextensible. Durante el periodo fetal y en la niñez, los huesos del cráneo presentan tejido conectivo interpuesto que le permite el desarrollo del sistema nervioso central y crecimiento de la cabeza. Estas estructuras las denominaremos fontanelas. Desde una vista superior, podemos observar a la fontanela bregmática de forma romboidal, a la fontanela lambdoidea de forma triangular y desde una vista lateral podemos ubicar a las fontanelas efenoidal y mastoidea. Por otro lado, el conocimiento de las suturas es relevante para diferenciarlo de los trazos de fractura en los estudios por imágenes. En esta tomografía del cráneo, vista desde un corte axial, se observan del lado izquierdo del paciente un trazo de fractura a nivel del hueso. Observamos que tanto la tabla externa, diploe, y tabla interna presentan una línea hipodensa de forma irregular que no se corresponde con una sutura. A su vez, existe una tumoración en el tejido subcutáneo correspondiente al edema producido por la fractura. En la misma imagen, hacia superior, podemos observar una línea hiperdensa regular que une a la tabla interna y a la tabla externa correspondiente a la sutura coronal. Con respecto a la base del cráneo, podemos observar desde una vista superior a la endobase. La misma presenta tres fosas craneales denominadas fosa craneal anterior, que contiene a los lóbulos frontales del cerebro, fosa craneal media, que contiene a los lóbulos temporales, y fosa craneal posterior, que contiene al cerebelo y a los lóbulos occipitales. Los límites entre las fosas son los siguientes. Entre la fosa craneal anterior y la media, encontramos a las salas menores del efenoides
junto con las apófisis clinoides anteriores y el surco prequiasmático. El límite entre la fosa craneal media y posterior se corresponde con el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal y al dorso de la silla turca. En la endobase se encuentran los siguientes forámenes, a saber, forámenes etmoidales anteriores y posteriores que presentan como contenido a los paquetes vasculonerviosos correspondientes. Entre ellos, en la fosa craneal anterior, encontramos a la lámina cribosa del hueso etmoides perforada por los filetes olfatorios. Hacia posterior se encuentran los conductos ópticos, atravesados por los nervios ópticos. Hacia lateral observamos la fisura orbitaria superior, que contiene estructuras que ingresan y egresan de la órbita. Lateral a la silla turca se encuentran el foramen lacerum y el conducto carotidio, este último atravesado por la arteria carótida interna. También se observan, de anterior a posterior, en la fosa craneal media, los forámenes redondo, oval y espinoso, que contienen al nervio maxilar, nervio mandibular y arteria meningia media respectivamente. En la fosa craneal posterior, en la línea media, se observa el foramen magno, donde se ubica la transición bulbomedular. Lateral a este se encuentra el conducto auditivo interno, que se encuentra atravesado por los nervios facial y vestíbulo coclear, y por último, el foramen yugular, donde se forma la vena yugular interna. La exobase se puede dividir mediante las líneas bicigomática y bimastoidea en tres zonas: facial o anterior, yugular o media y occipital o posterior. Observamos la arcada dentaria superior con los alvéolos dentarios, el foramen incisivo, el paladar duro formado por los huesos maxilar y palatino, con los forámenes palatinos mayores y menores. Hacia posterior podemos observar las coanas, límite entre la nasofaringe y las cavidades nasales, formadas por el hueso vomer hacia medial, el hueso palatino y la lámina medial de las apófisis pterigoides. Hacia lateral podemos observar al foramen oval, espinoso, los forámenes carotidio y yugular, por detrás el foramen estilomastoideo entre las apófisis mastoides y la apófisis estiloides. En la línea media se encuentra el foramen magno junto con los cóndilos occipitales que se articulan con la primera vértebra cervical. En esta vista frontal del cráneo podemos encontrar a los huesos que componen al viscerocráneo, también denominado macizo facial. Se pueden marcar los siguientes huesos: el hueso frontal, hueso nasal, hueso lagrimal, maxilar, cigomático, etmoides, efenoides y por último, por debajo, a la mandíbula. Con respecto a la órbita, esta presenta la forma de una pirámide, con vértice hacia posterior y base hacia anterior. Presenta como límites hacia superior al hueso frontal y al ala menor del efenoides, hacia lateral al hueso cigomático y ala mayor del efenoides, hacia medial el hueso maxilar, lagrimal, etmoides y efenoides, hacia inferior al hueso maxilar, cigomático y una pequeña porción del hueso palatino. La órbita contiene al globo ocular y estructuras asociadas. Las cavidades nasales presentan un techo hacia superior formado de anterior a posterior por los huesos nasal, frontal, etmoides y efenoides. En el piso podemos encontrar al hueso maxilar y hueso palatino. Hacia medial encontramos al tabique nasal
que separa ambas cavidades nasales formado de anterior a posterior por el cartílago nasal, la lámina perpendicular del etmoides y el hueso vomer. Hacia lateral se delimita por los huesos maxilar, lagrimal, masas laterales del etmoides con los cornetes nasales superior y medio, el cornete inferior como hueso único y el hueso palatino. Hacia anterior se encuentran las narinas y hacia posterior las coanas. Recordemos que en el techo de las cavidades nasales se encuentra la lámina cribosa del etmoides, la cual se puede romper durante traumatismos cráneoencefálicos, generando la pérdida de sangre y líquido cefalorraquídeo, que es un líquido transparente por las cavidades nasales. Esto nos debe alertar, ya que es uno de los signos de fractura de base de cráneo. Esta es una radiografía de cráneo vista de frente. En la misma podemos marcar las órbitas, las cavidades nasales, separadas por el tabique nasal, las arcadas dentarias superior e inferior, las salas menores del efenoides, la apófisis crista galli, las suturas coronal y sagital, y también estructuras radiolúcidas correspondientes a cavidades neumáticas. Estas son las celdillas mastoideas y los senos paranasales, frontales, etmoidales y maxilares, asociados a las cavidades nasales. En la radiografía de cráneo vista de perfil, podemos observar al neurocráneo, al viscerocráneo, la columna cervical y al hueso hioides. En el neurocráneo se marcan la fosa craneal anterior, la silla turca en la fosa craneal media y la fosa posterior por detrás de la porción petrosa del hueso temporal. También observamos cavidades neumáticas, las celdillas mastoideas y los senos efenoidal, frontal y maxilar. En el viscerocráneo se observan la órbita y las arcadas dentarias. Por último, se describirán las fosas temporal, infratemporal y pterigopalatina. La fosa temporal se encuentra ubicada en la cara lateral del cráneo, por debajo de la línea temporal superior de los huesos frontal y parietal, hasta el borde inferior de la arcada cigomática, donde se continúa con la fosa infratemporal. Esta última tiene la forma de una pirámide con vértice hacia medial en la fisura pterigomaxilar y base hacia lateral correspondiente a la cara medial de la rama de la mandíbula. La fosa temporal contiene al músculo temporal, músculo de la masticación, y la fosa infratemporal a la arteria maxilar con sus ramas. Esta es una vista lateral de la fosa pterigopalatina. La misma tiene forma de pirámide, con base hacia superior y vértice hacia inferior. Sus límites son hacia anterior, la tuberosidad del maxilar, hacia posterior, el borde anterior de las apófisis pterigoides, hacia medial, el hueso palatino, hacia lateral, la fisura pterigomaxilar, que la comunica con la fosa infratemporal. En esta imagen agrandada de la fosa, podemos observar en su pared medial al foramen efenopalatino, que será atravesado por la arteria del mismo nombre. Como contenido de la fosa se encuentran el ganglio pterigopalatino y la última porción de la arteria maxilar. En esta tomografía del cráneo, en un corte axial, se observa de anterior a posterior las fosas nasales, con el tabique nasal y las cavidades neumáticas asociadas. Hacia lateral,
las arcadas cigomáticas y los cóndilos de la mandíbula. Hacia medial podemos encontrar a las fosas infratemporales y hacia la línea media observamos ambas fosas pterigo-palatina. Hacia posterior, por último, las celdillas mastoideas. En resumen, recordemos que el cráneo se divide en neurocráneo y viscerocráneo. Recordemos la importancia de conocer las suturas y diferenciarlas en los estudios por imágenes de las fracturas. Existen 3 fosas craneales en la endobase, llamadas fosa craneal anterior, media y posterior. Y por último, recordemos que los huesos del cráneo, tanto del neurocráneo como del viscerocráneo, forman cavidades comunes atravesadas por estructuras nobles. Muchas gracias.